para entender los hidruros no metálicos, les voy a pedir que se posicionen en la tabla periódica y ubiquen los elementos que son no metales. Van a ver que están posicionados más a la derecha de la tabla. La característica que tienen estos no metales es que tienen la tendencia a ganar electrones, es decir, a formar aniones. Dicho esto, ya estamos comprendiendo un gran paso de nuestros compuestos hidruros no metálicos. Entendemos entonces que el hidruro no metálico va a surgir entre la reacción de un no metal y el hidrógeno. La palabra hidruro, ¿sí?, viene de hidrógeno. Entonces, tenemos que saber acá dónde están los no metales, cuáles van a ser, que en este caso en particular vamos a ver solamente 6 hidruros, que son los más comunes, y tenemos que entender que el hidrógeno presente en el aire, que de hecho el aire es lo que nosotros respiramos y tiene oxígeno 2, hidrógeno H2, tiene nitrógeno y son moléculas diatómicas. En química no utilizamos bi para indicar dualidad 2, utilizamos di con D, ¿sí? Ténganlo en cuenta por favor. Entonces, al escribir una reacción de un no metal con un hidrógeno, vamos a escribir H2. ¿Qué no metales vamos a utilizar nosotros para formar hidruros? Vamos a utilizar los del grupo 17, ¿sí?, estos 4, flúor, cloro, bromo y yodo, el nitrógeno y el azufre. De esta forma se va a producir el hidruro no metálico, que tiene una fórmula estipulada. Primero se escribe hidrógeno, luego el no metal. Debido a esto, por ejemplo, nosotros tenemos a HI. ¿Qué sería HI? Un hidruro que surgió de la reacción entre el yodo y el hidrógeno, ¿sí? Este es el ioduro de hidrógeno. Entonces, tengamos en cuenta que el no metal tiene la característica de ganar electrones y va a actuar de forma positiva. Si yo les digo que este es un hidruro no metálico, chequémoslo. Primero está indicado el hidrógeno y luego está indicado el elemento no metal. Esto es un hidruro no metálico. ¿Se entiende? Bien. ¿Con qué carga está actuando el hidrógeno y con qué carga está actuando el yodo? Primero, tengamos en cuenta que en lo que es el hidruro no metal, el hidrógeno va a actuar con carga positiva. No le va a quedar otra al yodo actuar con carga negativa, porque las cargas opuestas se atraen. Si ambos tienen igual carga, o sea, igual signo, nunca se van a combinar. Ahora, si ustedes entran en la tabla periódica, el yodo, el cloro y el bromo tienen 4 estados de oxidación posibles, es más, tienen 5. 1, 3, 5, 7 y también el -1. Entonces, acá el yodo no va a actuar con carga +3, +5, +7, ¿sí?, como teníamos en óxidos. El yodo va a actuar con la menor de sus cargas y negativa. Y eso lo dice acá el archivo. El no metal, aquí en lo que es la fórmula, ¿sí?, en el compuesto hidruro no metálico, va a actuar con el menor estado de oxidación y negativo. ¿Por qué? Porque tiene la tendencia, ¿sí?, a ganar electrones. Y si gana electrones, tiene carga negativa. El no metal tiene la tendencia de actuar con carga negativa porque tiene la tendencia de formar aniones, ¿sí? Es su característica. Entonces, por eso yo les escribí aquí, en este cuadrito, los estados de oxidación que actúa cada uno de los elementos en los hidruros no metálicos. El hidrógeno va a actuar con +1, el cloro, bromo, yodo, y me falta acá el flúor, actúa con -1, el nitrógeno actúa con -3 y el azufre con -2. Vamos a ver un ejemplo teniendo en cuenta la denominación. Para denominar un hidruro no metálico, ustedes tienen que nombrar primero, al revés de lo que indica la fórmula, el elemento no metal. Si acá tienen al yodo en la X, ¿sí?, que representa el no metal, si ustedes ahí tienen el yodo, van a decir ioduro. Es decir, al nombre del no metal le agregan el sufijo uro. Y luego dicen de hidrógeno, ioduro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno. Debido a esto, yo hice un cuadrito con los 5 hidruros que vamos a ver, no vamos a ver otros, ¿sí?, y el amoníaco, que es una excepción, y ahí no está.
Y ven en la fórmula, todos empiezan con H, como les dije. En el hidruro, todas las fórmulas, el hidruro no metálico van a empezar con H. F es un no metal, cloro es un no metal, bromo es un no metal, yodo es un no metal y el azufre es un no metal. ¿Cuál es el nombre como hidruro? Fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, ioduro de hidrógeno y sulfuro de hidrógeno. Le agregan la palabra uro, ¿sí? Y eso es al revés de lo que indica la fórmula, porque si la fórmula empieza con H, uno quiere empezar a nombrar, ¿no?, el compuesto mediante el hidrógeno primero, y no. Ahora, la reacción de formación, ya habiendo identificado que el ioduro va en el ioduro, el yodo actúa con -1, vamos a hacer la reacción, ¿sí? Nosotros sabemos que se forma entre lo que es el hidrógeno, ¿sí? Se va a formar el ioduro de hidrógeno, y acá tengo que poner el yodo. ¿Está bien poner así? No. El yodo es una molécula diatómica. Tengo que escribir I2, ¿sí? Si se fijan, esto es una reacción, pero como todas las reacciones, si yo las escribo, tienen que estar balanceadas. Y eso es implícito en química. Escribir una reacción implica escribirla balanceada. Entonces acá nosotros tenemos 2 átomos de yodo. Fíjense cuando yo hablo, ¿sí? 2 átomos de yodo, acá tengo 2 átomos de hidrógeno, y acá tengo un átomo de hidrógeno y uno de yodo. Cuando no dice nada es un 1, ¿sí? Acá y un 1. Bien. Fíjense que del lado de reactivos, no del lado de reactantes, del lado de reactivos, yo tengo 2 de cada uno de estos elementos, ¿no? Tengo 2 átomos de yodo y 2 átomos de hidrógeno, y acá tengo 1 de cada uno de ellos. Entonces me parece que el problema del balanceo de la reacción se soluciona colocando un 2 aquí. Yo en un balance de reacción puedo agregar lo que son los coeficientes estequiométricos. Los coeficientes estequiométricos son números que se colocan adelante de la sustancia, ¿sí? Aquí y en esa posición. No puedo agregar números en chiquitito, eso no está bien, ¿sí? Los subíndices no se agregan porque sí. Los coeficientes estequiométricos sí se pueden agregar, ¿sí? A mano, lo agregamos nosotros en una reacción porque significa la cantidad. Ahora ustedes me dicen, escribo la reacción y no le voy a escribir los coeficientes estequiométricos. La química se asemeja a lo que es la cocina, ¿no? A cocinar. Y escribir una reacción sin los coeficientes estequiométricos es escribir una receta sin cantidades. Agrega leche, harina y 2 huevos. Y de harina y de leche, ¿cuánto pongo? La receta no dice. Entonces no vas a lograr el objetivo. Más allá de que te haya indicado 2 huevos, si no dice la cantidad de las demás materias primas, no vas a poder lograr la receta. Entonces, esto, para mí, es una receta sin cantidades, ¿sí? Y vamos a agregar los coeficientes estequiométricos que se soluciona aquí, colocando este 2. ¿Está? ¿Cuál es la excepción? Tengan en cuenta que nosotros ya vimos el ioduro de hidrógeno, ¿sí? Donde el yodo actúa con -1, el fluoruro de hidrógeno, el cloruro de hidrógeno. También tenemos al bromuro de hidrógeno, ¿sí? Vamos a ver ahora en detalle, fíjense, el sulfuro de hidrógeno. En este caso el sulfuro está actuando, todos estos actúan con -1, ¿sí? Todos estos, el H actúa con carga positiva y el otro está actuando con -1. Pero acá en este caso, ¿sí? En lo que es el sulfuro de hidrógeno, el azufre está actuando con carga -2, ¿sí? Y el hidrógeno está actuando con carga +1. Este 2 surge de entrecruzar las cargas, el método que vimos en óxidos, ¿sí? Pero si ustedes desean, como son 6 los hidruros no metálicos que vamos a ver, se los pueden estudiar de memoria, ¿sí? No hay problema. Vamos a ver la excepción. ¿Cuál es la excepción? Se llama amoníaco, es lo que está presente en la tintura, ¿sí? Que tiñe el pelo. Tiene un olor súper fuerte, es debido al amoníaco. Y el amoníaco surge de la reacción entre el nitrógeno y el hidrógeno. El hidrógeno, me tengo que acordar, es diatómico, el nitrógeno también, está en el archivo de hecho, y surge esta fórmula, que ustedes no la conocían, pero se las estoy presentando, y se llama amoníaco. Pero vamos a ver el primer detalle, ¿por qué es una excepción? Es una excepción por 2 motivos. Porque es un hidruro no metálico,
el nitrógeno es un no metal, es un hidruro no metálico. Pero en la fórmula no está escrito primero el hidrógeno, como yo esperaba. Está primero escrito el nitrógeno. Sí. En el amoníaco, el nitrógeno está escrito primero, es así. No se escribe H3 y la N. Eso no está bien. Es una excepción, por eso no cumple con la regla. ¿Con qué regla no está cumpliendo? Con la regla de la fórmula de los hidruros no metálicos. Y además, tampoco cumple con el nombre. Vamos a llamar al amoníaco como corresponde. Se dice, por ejemplo, en este caso, nosotros teníamos aquí que esto era el ioduro, ¿sí?, de hidrógeno. Le teníamos que agregar el sufijo uro a la palabra del no metal. Entonces ustedes me van a decir, el amoníaco lo podemos llamar nitruro de hidrógeno, ¿no? Pero no, es la excepción. No se llama nitruro de hidrógeno, se llama hidruro de nitrógeno. ¿Sí? Es una excepción. Uno espera, cree que lo vamos a llamar nitruro de hidrógeno, pero al final se llama hidruro de nitrógeno. Al revés, ¿sí? Bien, ahora la forma más común de denominar este compuesto, NH3, es amoníaco, ¿sí? Bien, la reacción no está balanceada. Tengo dos nitrógenos, dos hidrógenos en el lado de reactivos. Y aquí tengo dos nitrógenos y aquí tengo uno. Aquí tengo dos hidrógenos y aquí tengo tres. ¿Qué hago? Este problema se soluciona colocando un coeficiente estequiométrico, tratando de balancear los nitrógenos. 2, este 2 es un coeficiente estequiométrico, afecta tanto al nitrógeno como al hidrógeno. ¿Sí? Ya logré balancear los nitrógenos. Tengo dos nitrógenos de un lado y dos nitrógenos del otro. ¿Qué pasó con los hidrógenos? Y antes no estaban balanceados. Antes teníamos un 2 acá, dos hidrógenos, dos átomos de hidrógeno de este lado y tres átomos de hidrógeno del lado de productos. Y ahora tengo 6, ¿sí? Porque nosotros hacemos 2 por 3, el coeficiente estequiométrico por el índice. Y eso da 6. ¿Y cómo hago? Porque acá tengo dos hidrógenos, ¿no? Bueno, colocando el coeficiente estequiométrico 3, logramos resolver el problema, porque me queda 3 por 2 da 6 y 2 por 3 también me da 6. ¿Sí? Ahí está la reacción balanceada para la excepción que es el amoníaco, lo tenemos escrito aquí. En este caso, el amoníaco tiene el hidrógeno actuando con carga más 1, como yo les había dicho, el hidrógeno en el hidruro no metálico siempre va a actuar con carga más 1, y el nitrógeno va a actuar con carga menos 3. Primero que va a actuar con carga negativa, porque es un no metal y tiene tendencia a formar aniones. Pero además actúa con el 3, ¿sí? Porque es la carga, el estado de oxidación más bajo que presenta el nitrógeno. Yo les dije que en hidruros no metálicos el no metal actúa con el menor estado de oxidación. Bien, detalle. Hidruro, hidrácido. ¿Qué pasa? La fórmula HF puede indicar tanto el hidruro como un hidrácido. ¿Qué es el hidrácido? El hidrácido es haber formado el hidruro, es decir, haber generado una reacción entre el flúor y el hidrógeno, estoy tomando como ejemplo el primer ítem, y luego agregar ese producto, que es el fluoruro de hidrógeno, agregarlo en agua. ¿Se entiende? Entonces, el hidrácido se forma debido a una reacción entre el hidruro no metálico, el que vimos arriba, ¿sí?, en agua. No vamos a ver las reacciones, ¿sí?, de hidrácidos. Lo que me interesa que sepan es que la fórmula es la misma, pero cambia la denominación. Ácido fluorhídrico. Se agrega la palabra ácido y el hídrico al final, ¿sí?, en vez de uro. Ácido clorhídrico. Entonces, la consigna número 2 de esta actividad les pregunta a ustedes por cómo me voy a dar cuenta, en realidad, si yo tengo dos frascos, los dos frascos tienen una etiqueta que dice HF, HF, ¿cómo me doy cuenta yo, cómo diferencio un hidruro de un hidrácido, si los tengo adelante mío? Investiguen y van a ver la respuesta en internet, ¿sí? Cualquier cosa me preguntan. Eso es importante para saberlo para el final, de hecho, porque hay unas actividades que puntualizan mucho en este detalle, porque la fórmula es la misma, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta yo cuál es la diferencia entre el hidruro y el hidrácido? ¿Cuándo tengo uno, cuándo tengo el otro?
¿sí? Es un detalle. Sepan bien que cuando yo les digo a ustedes ácido fluorhídrico, la fórmula es HF, y cuando yo les digo fluoruro de hidrógeno,